El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Nos encontramos una vez más a través de Polar Comunicaciones como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno. En esta ocasión, 12 de enero, domingo del bautismo del Señor y además la conmemoración anual de la Virgen de Montserrat en nuestra región de Magallanes. Les queremos compartir, hermanos y hermanas, que el día de hoy, domingo 12 de enero, es la peregrinación a la Gruta de la Virgen de Montserrat en la comuna de Río Verde. Para esto les pedimos su mayor consideración de cuidado en el camino y también estando en la misma celebración, ya que hay una alerta de Senapred por vientos en nuestra región de Magallanes. Entonces, tenga todas las consideraciones de resguardo para poder llegar de buena manera a esta celebración religiosa y a encontrarnos con la Madre del Señor. Las misas se realizarán a las 12 y a las 4 de la tarde y ambas serán presididas por nuestro obispo Padre Óscar Blanco. Hermanos y hermanas, iniciamos el programa de este domingo. Nos cuida tierno y paciente, nace el día, un futuro nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva, caen muros gracias al Espíritu. Llama viva, calla mi esperanza. Una senza que por delante.
Catequesis del Papa Francisco sobre la plaga del trabajo infantil. A continuación, la catequesis del Papa Francisco en la audiencia general de este 8 de enero sobre los niños y la plaga del trabajo infantil. Queridos hermanos y hermanas, queridos niños, buenos días. Deseo dedicar esta y la próxima catequesis a los niños y reflexionar sobre la plaga del trabajo infantil. Hoy sabemos proyectarnos hacia Marte o hacia mundos virtuales, pero fatigamos a ver en los ojos de un niño que ha sido dejado al margen y que es explotado y abusado. El siglo que crea inteligencia artificial y proyecta existencias multiplanetarias no tiene en cuenta aún la llaga de la infancia humillada, explotada, herida mortalmente. Pensemos sobre esto. Ante todo nos preguntamos, ¿qué mensaje nos da la Sagrada Escritura sobre los niños? Es interesante notar cómo la palabra que más aparece en el Antiguo Testamento, luego del nombre divino Yahvé, sea el vocablo ben, hijo, casi 5.000 veces. Los hijos son un regalo del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Los niños son un regalo de Dios. Lamentablemente, este regalo no siempre es tratado con respeto. La Biblia misma nos conduce por los caminos de la historia donde resuenan cantos de alegría, pero también se elevan los gritos de las víctimas. También la tormenta de violencia de Herodes estalla inmediatamente también sobre Jesús recién nacido, que masacra a los niños de Belén. Un drama oscuro que se repite de otras formas en la historia, y aquí para Jesús y sus padres, la pesadilla de convertirse en refugiados en un país extranjero, como le sucede a muchas personas y tantos niños hoy. En su vida pública, Jesús iba predicando por los pueblos junto con sus discípulos. Un día se le acercaron unas madres y les presentaron a sus hijos para que los bendijera. Pero los discípulos los reprenden. Entonces Jesús, rompiendo la tradición que consideraba al niño solo como un objeto pasivo, llama a sus discípulos y les dice: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. De hecho, el reino de Dios pertenece a aquellos que son como ellos». En un pasaje similar, Jesús llama a un niño, lo coloca entre los discípulos y dice: «Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Incluso hoy en día en particular hay demasiados niños obligados a trabajar, pero un niño que no sonríe y no sueña no podrá conocer ni dejar florecer sus talentos. En todas partes de la tierra hay niños explotados por una economía que no respeta la vida, una economía que al hacerlo quema nuestro mayor depósito de esperanza y amor. Queridos hermanos y hermanas, quienes se reconocen hijos de Dios y especialmente quienes son enviados a llevar a los demás la buena nueva del Evangelio, no pueden permanecer indiferentes. No podemos aceptar que los hermanitos, en lugar de ser amados y protegidos, sean despojados de su infancia, de sus sueños, víctimas de la explotación y la marginación. Pidamos al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón al cuidado y la ternura, y que cada niño y niña del mundo pueda crecer en edad, sabiduría y gracia, recibiendo y dando amor. Jubileo 2025. ¿Hacia dónde debe dirigirse nuestra esperanza? El Gran Jubileo 2025, inaugurado por la Iglesia Católica bajo el título de Peregrinos de la Esperanza, invita a todos los fieles a reflexionar sobre lo que significa vivir la esperanza cristiana en medio de un mundo lleno de desafíos y dificultades. Para comprender mejor el mensaje, en TIN Noticias dialogó con el sacerdote del Opus Dei, Alberto Clavel, quien compartió sus reflexiones sobre este año santo. El padre Alberto explicó que como cristianos debemos mantener una esperanza dirigida, principalmente a alcanzar la paz, tanto en el alma como en la sociedad. Esperanza en que mejorarán las cosas. Sin embargo, destacó que Jesús nos invita a mirar más allá de la realidad terrenal. Lo que nos anuncia Jesús es otro reino. Mi reino no es de este mundo, es decir,
que aquí estamos de paso y hay unas características humanas con pecados, con guerras, con odios, con todas esas cosas. Pero los cristianos debemos ver las cosas con esperanza. La clave para entender esta esperanza de paz, según el padre Alberto, radica en el perdón. Recordó las enseñanzas de Juan Pablo II, quien afirmaba que la paz pasa por el perdón. Si no hay perdón, no hay paz. Tanto en países en guerras como ahora en el Oriente, si no hay perdón, no hay paz, enfatizó. Para el sacerdote, la paz verdadera comienza en el corazón de cada individuo y ese proceso empieza con el perdón hacia los demás. El perdón para el padre Alberto no es solo una virtud abstracta, sino una acción concreta que impacta nuestras relaciones y nuestra paz interior. En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar, ser perdonado, experimentar el perdón, eso es lo que tenemos que descubrir. El camino hacia la paz, agregó, comienza con una profunda limpieza del corazón. El padre Alberto recordó las bienaventuranzas, especialmente la que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo puedo ver a Dios si estoy con el corazón lleno de rencores, resentimientos, envidias, deseos de mal, venganzas? No hay manera. Reflexionó e invitó a los fieles a examinar su interior y liberarse de cualquier sentimiento negativo. Además, destacó que el perdón y la paz no solo deben ser vividos a nivel personal, sino que deben extenderse a la vida social y familiar. Si no limpias eso, no tendrás paz en ti ni sembrarás paz alrededor, advirtió, resaltando que cada cristiano tiene que ser un sembrador de paz y de alegría, tal como enseñaba San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. Para lograr esto, instó a los fieles a aprovechar el tiempo de Navidad para hacer un propósito de reconciliación y perdón. Examinar, ¿tengo algo contra alguien? Perdonar y rezar por esas personas, recomendó. La esperanza verdadera entra a través del perdón que nos lleva a la paz, para poder compartir esa paz y esa alegría con los demás, concluyó. Conferencia Episcopal presenta reparos en la Contraloría al decreto del gobierno sobre la enseñanza de religión. A través del área de educación, la Conferencia Episcopal de Chile ha solicitado a la Contraloría General de la República que represente y no tome razón del decreto número 115 emitido el 2 de septiembre de 2024, argumentando que atenta contra derechos fundamentales y contiene aspectos inconstitucionales e ilegales. Este decreto, que todavía no está vigente, firmado por el presidente Gabriel Boric y el ministro de Educación Nicolás Cataldo, modifica el decreto supremo número 924 de 1983 que regula la enseñanza de religión en Chile, buscando implementar medidas de reparación derivadas de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Comité Nacional de Educación Evangélica adhirió a la solicitud que hizo la SECH y se espera que otros líderes religiosos hagan lo mismo. En el caso Pavés versus Chile, resuelto por la Corte IDH en 2022, se ordenó al Estado de Chile a implementar una serie de medidas reparatorias de la decisión de revocación del certificado de idoneidad de la profesora de religión Sandra Pavés, pese a que la Corte IDH consideró que el decreto número 924 tenía plena conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, que trataba igual a todas las religiones y que no contenía disposiciones que pudieran ser discriminatorias. Exigió a Chile establecer un procedimiento para impugnar decisiones en torno a la idoneidad de docentes de religión en establecimientos públicos, pero sin solicitar otros cambios estructurales. La Conferencia Episcopal hizo una presentación en la Contraloría, argumentando que el decreto número 115 va mucho más allá de lo indicado por la Corte del Instituto de Derechos Humanos,
ya que mantiene el nombre del certificado de idoneidad, pero cambia su contenido, lesionando la libertad religiosa y afectando seriamente la autonomía de todas las confesiones religiosas, para determinar la idoneidad de quienes pueden enseñar religión. Esto porque establece un procedimiento en que la Subsecretaría de Educación intervendría en caso de revocación o de negación del certificado de idoneidad, revisando las decisiones de las autoridades religiosas. Adicionalmente, puntualizó que solo mediante una ley el presidente de la República puede definir las atribuciones de los servicios públicos, excluyendo su delegación a otras autoridades. Según los argumentos presentados, el Estado debe reconocer la autonomía de las confesiones para regular sus propios asuntos, incluyendo el determinar la idoneidad de los profesores que enseñan religión, lo cual es parte fundamental de la libertad religiosa, del derecho de asociación y de educación. Precisó que enseñar religión no es equivalente a enseñar otra asignatura. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esta libertad incluye la enseñanza de sus doctrinas, implicando la potestad de las confesiones de decidir quién está capacitado para transmitir sus creencias. El decreto número 115, sin embargo, impide que a las confesiones religiosas a requerir conjuntamente un título profesional y un certificado de idoneidad, imposibilitando un juicio integral de los elementos necesarios para evaluar a los profesores de religión. Este cambio no solo desnaturalizaría el certificado de idoneidad, sino que limita el derecho de las confesiones a garantizar la rectitud doctrinal y moral de quienes enseñan la fe. El decreto establece que el certificado de idoneidad debe solicitarse solo una vez, haciéndolo permanente, lo que sería incompatible con la naturaleza mutable de la idoneidad en términos doctrinales y morales, y con situaciones que ocurren en el mundo de hoy, como que un docente no católico imparta religión católica. Además, se otorgan nuevos plazos y requisitos que obligan a las autoridades religiosas a responder y justificar denegaciones de certificados en un periodo de 30 días, lo cual, según la conferencia, es una intervención indebida del Estado en el tiempo que estas confesiones requieren para evaluar a los docentes, limitando severamente su autonomía. La solicitud de la Conferencia Episcopal busca una revisión exhaustiva del decreto a la luz de la Constitución, de los tratados internacionales y las leyes que reconocen y garantizan la libertad religiosa, de manera que no tome razón del referido decreto y lo devuelva al Ministerio de Educación. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, una mujer dirigirá un dicasterio del Vaticano. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, una mujer se convierte en jefa de un dicasterio del Vaticano. Esta mañana, Sor Simona Brambilla ha sido nombrada por el Papa Francisco nuevo prefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. La religiosa italiana era hasta ahora secretaria del dicasterio. Asimismo, el Santo Padre ha nombrado proprefecto del mismo dicasterio al cardenal Ángel Fernández Artime, quien fuera rector mayor de los salesianos. Sor Brambilla sucede en el cargo al cardenal brasileño João Braz de Avis, de 77 años, que dirigía el citado dicasterio desde 2011. Sor Brambilla nació en Monza, Italia, en 1965. Tras licenciarse como enfermera profesional en 1986, en 1988 ingresó en las misioneras del Instituto de la Consolata, donde hizo su primera profesión religiosa en 1991. En 1998 obtuvo la licenciatura en el Instituto de Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana. Tras su profesión perpetua, fue misionera en Mozambique en 1999. En 2002 y en 2006 fue profesora en el Instituto de Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana. De 2005 a 2011 fue consejera general del Instituto de las Hermanas Misioneras de la Consolata.
En 2011 fue elegida superiora general del Instituto de Hermanas Misioneras de la Consolata y reelegida en 2017 hasta mayo de 2023. ¿Por qué se nombró prefecto al cardenal Artime? El nombramiento del cardenal Artime, que es arzobispo, era necesario porque la hermana Simona Brambilla carece de la potestad del orden sacerdotal, necesaria para desempeñar algunas funciones de las potestades del gobierno en la Iglesia. El cardenal Artime nació el 21 de agosto de 1960 en Gozón, Luanco, España. Ingresó en los salesianos en 1978 y fue ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987. Posteriormente obtuvo la licenciatura en Teología Pastoral y licenciatura en Filosofía y Pedagogía por la Universidad de Valladolid. En la Congregación Salesiana en 2009 fue nombrado superior de la Inspectoría Argentina Sur. El 23 de diciembre de 2013 fue nombrado superior de la Inspectoría de España Mediterránea. Y el 25 de marzo de 2014 fue elegido por el 27º capítulo general rector mayor de la Congregación Salesiana. El 11 de marzo de 2020 fue confirmado rector mayor de los salesianos hasta 2026. El Papa Francisco lo creó cardenal de la Santa Iglesia Romana en el consistorio del 30 de septiembre de 2023, con el diaconado de Santa María Auxiliadora en Vía Tuscolana. El mismo Papa Francisco le asignó la sede titular de Ursona el 5 de marzo de 2024 con dignidad arzobispal y fue consagrado arzobispo el 20 de abril del mismo año. ¿Cómo se originó la Puerta Santa y para qué existe en la Iglesia Católica? El año jubilar y las Puertas Santas son tradiciones profundamente arraigadas en la historia de la Iglesia Católica. Pero, ¿de dónde provienen las Puertas Santas y qué significado tienen para los fieles? El padre Edward McNamara, experto en liturgia y profesor de teología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, explicó su origen y propósito en una reciente entrevista concedida a EWTN Noticias. Un origen histórico y espiritual. El concepto de la Puerta Santa tiene sus raíces en el siglo XV en la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del obispo de Roma. Según el padre McNamara, podría tener su origen en una puerta en la misma basílica donde los criminales podían encontrar asilo político, protegiéndose de la policía o los jueces. Tanto fue así que el Papa, en un tiempo para impedir abusos, empezó a murarla y a taparla, explica el padre McNamara, sugiriendo que con el tiempo la puerta comenzó a adoptar un simbolismo mucho más espiritual. Sin embargo, ese significado espiritual se consolidó en la Basílica de Santa María di Colemaggio, en El Aquila, una basílica católica construida en 1288 por voluntad del Papa Celestino V, donde comenzó la tradición de abrir una puerta especial en ciertos momentos. De ahí, en el año 1300, el Papa Bonifacio VIII se inspiró para establecer también la idea de la Puerta Santa para un jubileo, explicó el sacerdote. Desde entonces, cruzar la Puerta Santa se ha asociado con un jubileo netamente espiritual en el que los fieles, cumpliendo ciertas condiciones, pueden librarse del peso del pecado y comenzar una vida renovada de cercanía con Dios. Más que un acto simbólico. Aunque cruzar la Puerta Santa es una manifestación externa, su verdadero significado radica en la disposición interior del creyente. El padre McNamara subrayó que pasar por la Puerta Santa es solamente una manifestación externa de algo que está pasando por dentro. Al cruzar esta puerta, el peregrino recuerda lo señalado en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos.
Por ello, el Papa Francisco ha recordado que la peregrinación hacia la Puerta Santa es una invitación a cumplir un pasaje, una Pascua de renovación, a entrar en esa vida nueva que nos ofrece el encuentro con Cristo. La indulgencia plenaria y el desprendimiento del pecado. La gracia del jubileo incluye la indulgencia plenaria, que representa la remisión de la pena temporal asociada al pecado. Sin embargo, el padre McNamara destacó que este proceso también requiere un compromiso interior. La Iglesia pide que no haya apego al pecado. Una cosa es la debilidad humana y otra es estar apegados a un tipo de pecado, incluso si es un pecado venial. Este desprendimiento implica una renuncia sincera al pecado, aunque la persona sea consciente de su fragilidad. Sabes que puede ser que caigas de nuevo, pero no quieres volver a pecar en ese campo, explicó el sacerdote, subrayando que se trata de ser libre del apego. En palabras del liturgista, lo primero que hace falta para ganar una indulgencia es hacer una buena confesión de todos los pecados desde la última confesión. Además, es fundamental recibir la Sagrada Comunión, participar en la Santa Misa y rezar por las intenciones del Santo Padre, lo que puede incluir un credo, unas Ave Marías, un Padre Nuestro, una decena del Rosario, algo muy sencillo, sostuvo. En última instancia, la Puerta Santa simboliza la apertura hacia Cristo y la posibilidad de una conversión profunda. Como recordó el padre McNamara, lo que hace la indulgencia es limpiarnos, dejarnos sanos de nuevo para poder empezar desde cero nuestra lucha para seguir a Cristo y nuestra batalla para vivir. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús se bautiza en el Jordán por Juan Bautista. Y todos los evangelistas dan al bautismo de Jesús una gran importancia por su nuevo contenido. Lo que caracteriza al Evangelio de Lucas es que todo sucede mientras oraba. Y nos preguntamos, ¿qué sucedió mientras Jesús oraba? Veamos. Jesús se bautizó mezclándose con el pueblo. Jesús se mezcla con el pueblo.
se pone en la fila con la gente y pregunta: por favor, ¿quién es el último? Y se coloca detrás. No olvidemos que Jesús ha pasado 30 años en un pueblecito de Galilea, en Nazaret, de donde no puede salir nada bueno, se decía. En esos 30 años de soledad, viviendo con sus paisanos como uno más, uno de tantos, Jesús ha aprendido modos y maneras de agradar a su Padre Dios. Con el profeta Isaías ha podido descubrir que el Mesías no gritará, no voceará por las calles. El Mesías no hará ruido. Todo lo que tiene que decir lo dirá mejor desde el silencio. No necesita recompensas de los hombres. Su Padre ve en lo escondido. Es su mejor recompensa. El cristiano no va por la vida gritando, imponiendo, haciendo ruido, ni menos haciéndose el importante. Solo los que oran en silencio ante el Padre tienen algo que decir. También bajó el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo es el Dios del amor, y Jesús, al ser bautizado, se siente impregnado, empapado del amor del Padre. Por eso, lo que oye Jesús cuando se abren los cielos es la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo, muy amado, en él pongo mis complacencias». Esta experiencia es tan fuerte en Jesús que, según el evangelista Marcos, ese mismo espíritu inmediatamente lo empuja al desierto. No es el demonio el que le lleva al desierto, sino el Espíritu Santo. Jesús necesita tiempo, espacio, silencio y soledad para serenarse y vivir como hombre. Esa experiencia que le desborda, le inunda y le estremece. El mismo Jesús dirá que no tiene casa. Es el Padre la casa que le cobija, el aire que respira, el pan que le alimenta, el vino que alegra su corazón. El cristiano se bautiza en ese mar infinito de amor y procura, como Jesús, hacer la delicia de Dios, su Padre, y desde ahí amar a los hermanos. Finalmente el pueblo estaba en expectación. De una persona vacía de Dios no cabe esperar nada, excepto vaciedades, frustraciones. Pero de este hombre Jesús, lleno del Espíritu Santo, se pueden esperar cosas maravillosas. ¿Y cómo resume la vida de Jesús el libro de los Hechos? Pasó por la vida haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. No dice el texto: pasó por la vida sin hacer mal a nadie, pasó haciendo el bien. Jesús sabe que la vida del hombre es frágil, como una caña cascada. Por eso hay que cuidarlo. Se puede romper. No es un buen cristiano el que se limita a no hacer mal. Es cristiano el que dedica su vida, sus años, su juventud en hacer bien lo que están necesitando. Sanar, curar, alentar, levantar son verbos cristianos. Jesús también alentó todo lo que hay de bueno y positivo en las personas. No apaga el pabilo vacilante. Jesús no apaga nada que tenga un valor positivo. Tal vez no podamos presumir de ser grandes hogueras de amor, pero sí de ser pequeñas lamparitas de barro alimentadas por el aceite del Espíritu Santo. Se han secado y las culpas aliviado, ya todo está preparado. La Trinidad se ha de juntar, es Dios quien lo viene a buscar.
haz cumplir toda justicia haré. Conviene más a los hombres hacer su voluntad. El cielo ya está abierto, una voz habla en el viento. Es este mi Hijo querido, en quien hoy me complazco. Y una paloma bajó, y una paloma bajó. La Iglesia celebra hoy el bautismo del Señor y con ello concluye el tiempo de Navidad. Con el bautismo del Señor concluye el tiempo de Navidad. La Iglesia nos invita a contemplar nuevamente a Jesús, pero en una segunda epifanía o manifestación de sí mismo, como segunda persona de la Santísima Trinidad. Así lo corrobora el relato del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?». Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Jesús, Dios y hombre sin mancha, es bautizado por Juan. ¿Por qué es esto si en él no hay pecado? La pregunta roza el misterio. A través de un signo sensible, Jesús, con su bautismo, le está abriendo la puerta de la salvación a todo el género humano. Nuestra naturaleza dañada por el pecado original queda restituida por el agua bautismal. En el siglo V, San Máximo de Turín, haciendo referencia a esa agua del bautismo del Señor, señalaba lo siguiente: «Cuando se lava el Salvador, se purifica toda el agua necesaria para nuestro bautismo, y queda limpia la fuente para que pueda luego administrarse a los pueblos que habían de venir a la gracia de aquel baño». Es decir, Cristo es la fuente de toda pureza, y si Él no nos lava, el pecado mantendrá su dominio sobre nosotros. Las aguas del bautismo tienen un profundo significado, una vida nueva y la libertad auténtica. San Gregorio Nacianceno, padre de la Iglesia del siglo IV, enseñaba: «Juan está bautizando y Cristo se acerca, tal vez para santificar al mismo por quien va a ser bautizado, y sin duda para sepultar en las aguas a todo el viejo Adán, santificando el Jordán antes de nosotros y por nuestra causa. Y así el Señor, que era espíritu y carne, nos consagra mediante el espíritu y el agua». El bautismo es el sacramento que nos renueva completamente, al punto de que es un nuevo nacimiento, pero para la vida de la gracia, que es la más plena. La fuerza de este sacramento es incalculable. También el Espíritu da testimonio de la divinidad, acudiendo en favor de quien es su semejante. Y la voz desciende del cielo, pues del cielo procede precisamente aquel de quien se daba testimonio. Concluye San Gregorio. Año Santo, oportunidad para redescubrir la confesión. Monseñor Christophe Joseph Niquiel,
regente de la Penitenciaría Apostólica, reflexiona sobre el tiempo de renovación espiritual, conversión y reconciliación que ofrece el jubileo. Señala que las puertas santas abiertas, una a una, son un símbolo de la puerta de la salvación abierta por Cristo. Monseñor Christophe Joseph Niquiel, regente de la Penitenciaría Apostólica, explica que una indulgencia es la manifestación tangible de la misericordia de Dios, que trasciende y transforma los límites de la justicia humana. En declaración a los medios de comunicación vaticanos, el prelado sostiene que aprendemos de su significado estudiando la vida de los santos, y añade que mirando su ejemplo vemos que la Iglesia de Dios puede transformar incluso las mayores debilidades. Nos da esperanza en el perdón de nuestros pecados y apoyo para seguir el camino de la santidad. La indulgencia libera el corazón del peso del pecado para que la reparación pueda hacerse con plena libertad, afirma. Recuerda que, para recibir la indulgencia plenaria durante el año jubilar 2025, los fieles deben observar las condiciones específicas establecidas por la Iglesia: confesión sacramental, comunión eucarística, confesión de fe, oración por las intenciones del Sumo Pontífice, obras de misericordia, peregrinación a lugares santos, disposición interior de completo desapego del pecado, incluso venial. Refiriéndose a la bula de convocatoria del Año Santo, Spes no confundit, Niquiel observa que una peregrinación es el acontecimiento central de cualquier evento jubilar. En su esencia, una peregrinación es el viaje personal de un cristiano tras las huellas del Redentor. Encierra el sentido de la vida humana, como señaló San Juan Pablo II. Toda la vida cristiana es como una gran peregrinación a la casa del Padre. Emprender una peregrinación, ponerse en camino, no implica simplemente un cambio de lugar físico, sino una transformación de uno mismo. En este sentido, la peregrinación del año jubilar comienza antes del propio viaje, antes de dar el primer paso. En otras palabras, comienza con la decisión de ir, una decisión tomada por Cristo. Sin ella, será difícil vivir la experiencia de la conversión, de cambiar de vida, para encauzarla hacia la santidad de Dios. Además, el regente de la Penitenciaría Apostólica destaca que la confesión es un elemento indispensable de una peregrinación considerada como una experiencia de conversión. Durante la confesión reconocemos nuestros pecados y los presentamos a Dios, pidiéndole perdón, apunta Monseñor Niquiel, añadiendo que el sacerdote es un administrador, es decir, un servidor, y al mismo tiempo un prudente administrador de la misericordia de Dios. Se le confía la grave responsabilidad de perdonar o retener los pecados. Al recordar la importancia de atravesar la Puerta Santa en las basílicas papales de Roma, el regente de la Penitenciaría Apostólica precisa que son un símbolo de la puerta que conduce a la salvación del alma y que ha sido abierta por Cristo. Representan una llamada a la transformación de la vida, a la reconciliación con Dios y con el prójimo. Por tanto, atravesarlas evoca el paso del pecado a la gracia, al que todo cristiano está llamado. Solo hay un acceso que abre la puerta a la vida en comunión con Dios. Ese es Jesús, el único camino de salvación. Intenciones de oración por la Iglesia en Chile 2025. La Conferencia Episcopal de Chile propone que para cada mes del año 2025, una intención de oración por la Iglesia en Chile, su caminar, sus procesos y la vida pastoral del pueblo de Dios que peregrina en Chile. Entre las intenciones de oración se relevan diversas realidades sociales y eclesiales de nuestro país, buscando poner en común los anhelos de bienestar, respeto, dignidad y el servicio a los demás, entre otros, para la construcción de una mejor sociedad. Y estas son las intenciones de oración que han sido publicadas en el Ordo Litúrgico Pastoral 2025. Invitamos a todas las personas y comunidades a que durante este año tengan presentes en sus oraciones las intenciones que la Iglesia Católica en Chile ha priorizado, y también se ponen a disposición las intenciones de oración del Papa Francisco para este año 2025. En enero se va a orar por el jubileo y la misión de la Iglesia.
Oremos por el año jubilar 2025 para que la Iglesia sea un vivo testimonio de verdad, libertad, paz y justicia. Que este tiempo de gracia sea una oportunidad para renovar el encuentro con Jesucristo y reavivar la esperanza de la venida del reino. En febrero será por los enfermos y sus cuidadores. Oremos por quienes padecen algún tipo de enfermedad o dolencia y por quienes les cuidan, para que el Señor los conforte en sus padecimientos y encuentren en su entorno solidaridad, apoyo y cariño fraternal. En marzo, por los estudiantes y las comunidades educativas. Oremos por los estudiantes, educadores y personal de apoyo, para que en este año académico, con la sabiduría, edifiquen comunidades educativas que sean verdaderos espacios de aprendizaje, acogida y crecimiento humano integral. En abril, por nuestras comunidades. Oremos por nuestras comunidades para que las celebraciones pascuales nos fortalezcan en lo esencial de nuestra fe y nos impulsen a la misión evangelizadora, testimoniando al mundo entero la alegría y la paz de Jesucristo resucitado. En mayo, por las condiciones de trabajo. Oremos para que por intercesión de San José Obrero todos podamos contar con un trabajo digno que nos permita desarrollarnos como personas, sostener a nuestras familias, humanizar la sociedad y colaborar en la construcción del reino de Dios. En junio, por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Oremos para que el Señor despierte entre nosotros vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, que podamos comprometernos como comunidad a acompañar y animar a los que son llamados. En julio, por el voluntariado. Oremos por todos quienes trabajan y sirven de manera generosa y abnegada a través del voluntariado. Que las diversas expresiones de misericordia, servicio y amor al prójimo interpele a toda nuestra comunidad a una mayor solidaridad. Para agosto, por los hermanos en situación de migración. Oremos por las personas migrantes, desplazados y refugiados para que a través de la gracia del Señor seamos capaces de acogerlos como hermanos sin colocar etiquetas ni prejuicios y avancemos así en la edificación de un país cada vez más inclusivo. En septiembre, por nuestro país. Oremos para que en este mes de la patria valoremos el vivir juntos y que los festejos nos recuerden que estamos llamados a ser un país en donde el diálogo, buen trato e integridad sean parte del alma de Chile. En octubre, por las familias en crisis, oremos por las familias que viven diferentes tipos de dificultades para que contemplando la Sagrada Familia, cultiven el diálogo y el perdón como camino para superar las crisis. En noviembre, por la convivencia común. Oremos para que nuestra sociedad chilena no sucumba ante la división y polarización, que bajo el amparo de la Virgen María, Señora del Carmen y Reina de Chile, vivamos todos como hermanos. Y por último, diciembre, por la paz en las naciones. Oremos por todos los pueblos de la tierra, especialmente por las naciones que viven en contextos de guerra o conflicto, para que esta Navidad despierte en las autoridades y en el pueblo los deseos y la voluntad de construir la paz. Hermanos y hermanas, el amigo de la familia nos trae las siguientes informaciones este domingo 12 de enero, ya próximos a su nuevo aniversario, este centenario espacio semanal. Primero, la celebración de la Virgen de Montserrat en Río Verde. En la página 2, Sebas Diocesano, curso de formación y envío de monitores. Reliquia del Beato Carlo Acutis, visita Puerto Natales. Canastas navideñas en la parroquia de Puerto Natales. En la página 3, Sebas en la parroquia San Francisco de Sales de Porvenir. Colonias Villa Feliz en el Instituto Don Bosco. Bendición a misioneros y misioneras vicentinos. El cambio de horario de la parroquia catedral en su atención de secretaría durante los meses de enero y febrero, de martes a viernes de 9 a 1 y los sábados de 9:30 a 12:30.
tengamos un bendecido año jubilar 2025, peregrinos de la esperanza. Y ya nos preparamos para el lunes 20 de enero, que es la fiesta de San Sebastián. Estará el templo abierto todo el día y a las 19 horas será la misa y procesión. Esto es su santuario de Avenida Los Flamencos. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 12 de enero les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que comienza, para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 12, San Julián y Santa Tatiana. El día lunes 13, San Hilario. El día martes 14, San Félix y Santa Nina. El día miércoles 15, Santa Raquel. El día jueves 16, San Marcelo. El día viernes 17, San Guido. El día sábado 18, Santa Jimena. Y el próximo domingo 19, San Mario. Hermanas y hermanos, despedimos este espacio radial con 2 invitaciones. La primera, si hoy va a ir a Río Verde a visitar la Gruta de la Virgen de Montserrat, hágalo con cuidado. Lo que se lleve, tráigalo. No deje basura en ese espacio, porque es un lugar de peregrinación y un lugar que lamentablemente, como el viento pega fuerte, se lo lleva hacia el mar, se lo lleva hacia la pampa de nuestra región. Entonces, lo que llevemos, traigámoslo. También que ese camino sea con cuidado, sea con tranquilidad. Recordemos que hay fuertes vientos en esta fecha, entonces debemos preocuparnos de cuidarnos entre todas y todos. Salir con tiempo, no ir corriendo en la ruta, para evidentemente celebrar de buena manera nuestra fe frente a la Virgen, a la Moreneta. Y la segunda invitación, el próximo lunes 20 de enero es la festividad de San Sebastián. Entonces, hermanos y hermanas, visitemos el templo en la Avenida Los Flamencos y participemos de la misa y de la procesión a las 7 de la tarde. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. Que el Señor nos bendiga y nos encontramos, si todo sale bien, la próxima semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.